esto que prepararon para nosotros, que tienen que ver con el lenguaje audiovisual. A ustedes les llega a surgir alguna pregunta, pueden escribirla en el chat, porque después que ellas expongan, se va a abrir un momento para responder algunas preguntas o inquietudes que hayan surgido en sí del conversatorio. Pero también se les va a compartir un documento, lo vamos a poner al chat, al documento compartido, porque en ese documento compartido vamos a hacer preguntas o vamos a formular inquietudes que para responder algunas preguntas o inquietudes que hayan surgido en sí. Tanto Analía como Paula puedan pensar esas inquietudes, trabajarlas un poquito y hacernos una devolución dentro de 3 o 4 días, que esa devolución va a ser por Instagram, en un vivo por Instagram. Así que, bueno, cualquier dinámica recién presentada pueden preguntarla por chat, que mientras Paula y Ana hablan, nosotras, tanto Florencia como Caro, que aprovecho también para agradecer a Caro por esta movida que ha hecho de poder convocar, como también a Lilian, que han convocado a los capacitadores. Así que cualquier cosita preguntan por ahí. ¿Estamos? Bueno, no digo más nada. Gracias. Muchísimas gracias, Viviana, por la presentación. Gracias, Caro, por acompañarnos con toda la logística del encuentro. Gracias a Lilian, que nos trajo hasta acá, Lilian Barbieri. Gracias a todo el equipo directivo del Instituto Superior de Profesorado número 22 de Fray Luis Beltrán. Para nosotras es un gusto muy grande compartir esta tarde con ustedes. Es una hermosa posibilidad la que preparamos juntas, alfabetización audiovisual, que tal vez su principal virtud es que ha podido ser implementada a lo largo de 3 años en muchas instituciones educativas a lo largo de distintas localidades de la provincia de Santa Fe. Y de esa experiencia hemos aprendido realmente mucho. Ustedes saben cómo es, que los procesos de enseñanza-aprendizaje no terminan nunca en rigor y nos hemos enriquecido mucho con todo el recorrido acompañando procesos de trabajo con muchos equipos docentes y directivos en distintos lugares que han estado abiertos a estas nuevas formas. Y bueno, hoy con la situación particular en este contexto donde nos toca, que no hemos elegido, ¿verdad? Nos estamos perdiendo los mates que solíamos compartir en las plenarias, los abrazos, los gestos a vivo, pero de alguna manera disfrutamos mucho poder volvernos a encontrar en un espacio parecido al que nos gustaba mucho transitar cuando nos invitaban a distintas reuniones de equipo en las distintas escuelas y en plenaria podíamos compartir experiencias, dudas y ofrecer nuestro acompañamiento a estos procesos con las docentes y los docentes que se quisieran animar a transitar estos caminos. Así que bueno, vamos a contarles un poquito ¿podemos poner la presentación, Ana? Gracias. Lo que les preparamos y después estamos, como decía Viviana, disponibles para seguir compartiendo, para aclarar dudas, consultas y lo que surja de la conversación. Alfabetización audiovisual en las escuelas es una metodología interdisciplinar para la construcción de subjetividades en la cultura digital. Vamos a intentar a lo largo de este encuentro ir desandando un poco estos conceptos que se puedan y contarles por qué hemos elegido estos conceptos y tratar de llenarlos de sentido. Empiezo por el final, en la cultura digital en la que
estamos inmersos, que hoy por hoy compartimos con total naturalidad, y que en verdad atraviesan todas nuestras acciones, nuestras relaciones en sociedad, en la intimidad, cuyo marco teórico conceptual está basado en muchos especialistas que vienen trabajando sobre las múltiples alfabetizaciones y también sobre algunos referentes pensadores contemporáneos en sus preguntas que nos invitan a mirar a las infancias de maneras sensibles, como Francesco Tonucci, Gianni Rodari, más el aporte de algunos lineamientos pedagógicos que nutren nuestra tarea, por la cual vemos que, al decir de muchos especialistas en estas cuestiones, el proceso de alfabetización tradicional en lectoescritura que se dio a principios del siglo pasado es de alguna manera tan importante como que es necesario, este proceso que es necesario transitar hoy. Por eso ponemos a la necesidad de aprendizaje del lenguaje audiovisual como recurso pedagógico en el mismo plano de importancia o en un plano de importancia elevado, como en su momento fue la necesidad de alfabetizarnos en lectoescritura. Y no buscamos explorar las posibilidades del lenguaje audiovisual como objeto de estudio en sí mismo. Eso pertenece a otro tipo de ámbitos, sino como herramienta pedagógica al servicio de la construcción de subjetividades, al servicio de la construcción de sentido, al servicio de la construcción de identidades. Entonces, partimos de un diagnóstico sobre una mirada de nuestro sistema educativo formal que nos dispone a pensar en ciertos objetivos, ¿verdad? Frente a la ausencia de una metodología para el aprendizaje del lenguaje audiovisual en el contexto escolar, la propuesta que hacemos tiene que ver con tomarnos un espacio para la reflexión y la formación docente a partir de la creación de una didáctica específica, porque es un lenguaje que tiene sus propias lógicas muy funcionales a la construcción de sentidos en una sociedad cada vez más compleja. Y es impensable llevar adelante ciertas transformaciones nodales en cuanto a cómo estamos parados frente a nuestras infancias y nuestro rol como educadores sin transformar nuestras prácticas educativas. Dentro de lo que son las transformaciones necesarias en el espacio escolar para dar justamente lugar a que habilitar, por ejemplo, las voces de nuestros estudiantes de una manera auténtica, funcionan, bueno, una de los ejes tiene que ver con el diálogo de saberes necesario entre lo que son las fuentes académicas y los saberes que transitamos a partir de las instituciones y la validación de experiencias y los saberes previos con los que cada uno de nosotras y de nosotros entra al sistema educativo, que tienen que ver con esta sociedad en la que estamos inmersos, con las cosas que aprendemos en familia. Todos los vínculos interpersonales generan aprendizajes y saberes. Entonces se trata aquí de interrelacionarlos, de validarlos y desde una mirada pedagógica ponerlos a dialogar en la interdisciplinariedad necesaria para poder abordar de una manera más completa realidades complejas como las que atravesamos. Esa interdisciplina que ayuda a mirar un mismo objeto de estudio desde diversos puntos de vista y desde esa complementariedad surgen saberes más enriquecidos, ¿verdad? Y cuando hablamos de múltiples lenguajes, también ponemos el foco en todos los lenguajes artísticos que tienen mucho para ofrecer como capacidades expresivas al servicio de la creación de pensamiento crítico,
para no ser solamente consumidores de lo que viene formateado en una cultura fuertemente mediática, sino tener nuestra propia mirada sobre las cosas que pasan, a partir de, digamos, de desear que la educación sea cada vez más emancipadora, de sujetos que puedan pensarse desde sus propias libertades y proyecciones, en un marco de respeto y de valoración de las diversidades. Y de esta manera construir aprendizajes relevantes y significativos para volver a encontrar sentido a todo lo que le dedicamos de tiempo y energía en el sistema educativo. Y para la construcción de subjetividades de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, eh, para que esto se vuelva también, que habilite la posibilidad de un protagonismo en su proyecto de vida. De esta manera, desde esta metodología, nos proponemos ubicar a la escuela en su rol de espacio de diálogo social, que no esté disociado de los modos de representación con el cual los niños, niñas y jóvenes construyen subjetividades. Esto es un poco porque hasta que todos hemos sido arrojados durante la pandemia hacia las comunicaciones virtuales sin preguntarnos si nos gusta, sino que muchas opciones no aparecen, ¿no? Y estamos transitando estos espacios de un modo mucho más profuso. Nosotros dedicábamos mucho tiempo antes de esta situación actual a explicar por qué es importante que la escuela dialogue con estos modos de representación en el cual los niños están, porque ellos habitan estos espacios. El ciberespacio también es un lugar que nuestros jóvenes transitan cotidianamente y de una manera muy natural. Y a veces la escuela no se hace cargo de esos modos de representación. Y eso a veces genera una distancia, ¿verdad? Por otro lado, esto de asumir una reflexión crítica sobre las imágenes y las realizaciones audiovisuales que todos consumimos día a día, esto que decíamos recién, en un mundo donde a veces hay tanta información que cuesta dilucidar con claridad si estamos presenciando una realidad comentada o una opinión fundamentada en información o una fake news, una noticia falsa que no sabemos cuál es su propósito. Entonces, aprender a pensar y a saber a dónde estamos parados en este mundo de lo audiovisual que implica una vorágine y detenernos a pensar un poquito cómo hacer como educadores para llevar adelante esta responsabilidad que tenemos, intentando incorporar y naturalizar el uso cotidiano de nociones básicas que nos aporta el lenguaje audiovisual y los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación sencillos, disponibles en las escuelas. Nosotros siempre proponemos trabajar con lo que hay. No vamos a ser ni vamos a pretender formar especialistas en estos lenguajes, sino usar las mismas herramientas que están a veces inutilizadas en las escuelas, las mismas notebooks, los mismos teléfonos celulares que usamos para comunicarnos, para jugar, para entretenernos, al servicio de aprendizajes significativos. Los iconos que vemos aquí, luego Analía se va a detener a explicar con mayor claridad. Son programas que están disponibles en todas las computadoras de los programas nacionales, con uso libre, software libre y gratuito, como para poder trabajar con mucha sencillez sin volvernos a especialistas de algo complejo. Dentro de los propósitos también tenemos un objetivo un poco grande, que es que desde las escuelas los grupos de estudiantes puedan realizar sus propios contenidos audiovisuales transformándose en prosumidores. Esta palabra prosumidores es un concepto derivado de las teorías de la comunicación, ¿no? Donde en el rol del consumidor está previsto que haya alguien pasivo que reciba un mensaje producido por un otro. Aquí se trata de que ese rol hoy, que es la dinámica que nos imponen las redes, ¿verdad? Las redes sociales,
ese rol hoy no es para nada un rol pasivo y que todos estamos invitados permanentemente en lo cotidiano a generar nuestros propios contenidos y a compartirlos con profusión. Por eso es bueno asumir ese rol con responsabilidad. Y bueno, hay unos escalones un poco complejos para realizar propios contenidos audiovisuales, pero por eso está bueno ir despacio, e ir viendo tema por tema e ir creciendo un poquito en ese protagonismo de crear los propios contenidos. Para lo cual es interesante la propuesta de adquirir habilidades para que los estudiantes sean usuarios reflexivos, responsables y protagonistas en los entornos tecnológicos actuales. Y un objetivo precioso que nos encanta y que nos ha dado muchas alegrías, que es el de socializar las producciones audiovisuales entre los propios protagonistas del sistema educativo y con la sociedad en general a través de las redes sociales y de los espacios institucionales. Particularmente hemos tenido la hermosa posibilidad de convertir las producciones que se han realizado en nuestras escuelas en festivales de cine educativo de distintos lugares del mundo y nos da verdaderamente orgullo poder formar parte de esos aprendizajes que además se ven y involucran a otros, incluso sincrónicamente, ¿verdad? En cuanto al enfoque metodológico, no nos vamos a detener mucho aquí. Si les interesa, lo profundizaremos en otro momento, pero la propuesta sería ir aprendiendo nociones fundamentales del lenguaje audiovisual, con intencionalidad, digo, para que no seamos solamente sorprendidos espontáneos de todas estas cuestiones que nos pasan a veces por encima si no las tenemos previstas, y podamos utilizar estas herramientas realmente como recursos. Con progresividad, porque vamos de a poco, porque vamos creciendo, porque vamos incorporando nociones y compartiéndolas en clase, con sistematicidad y organización para no abrumarnos y con transversalidad, porque como todos los lenguajes vinculados a lo artístico, habilitan la expresión de una manera exponencial, las expresiones, y porque nos sacan de cualquier encasillamiento disciplinar. Son transversales a cualquier tipo de contenido y a cualquier temática, y por eso muy útiles en la escuela. Nos proponemos estimular los usos socialmente positivos de la red, porque podríamos escribir ríos de tinta con respecto a los problemas de estar en la red, pero no es la idea. Que podemos ayudar a percibir al medio como una herramienta de encuentro, de empoderamiento, participación e intervención enriquecedora, tanto para cualquier individuo como en el plano colectivo. Nos proponemos crear dinámicas que canalicen el sentimiento de pertenencia a un grupo y la colaboración en torno a estos usos. Hoy, en esta situación particular que recorta la presencia física, tenemos que volver a pensar, estamos todos y todas volviendo a cuestionarnos cómo podemos hacer para que captar la atención y el sentido de pertenencia a un grupo que se diluye en la virtualidad. Y aquí hay muchas herramientas como para traernos a lo que son y el trabajo entre todos. El lenguaje audiovisual posibilita de una manera muy generosa la diversidad de roles y funciones para que todos tengamos algo que hacer, donde nos podamos sentir identificados y sentir que aportamos algo a ese producto que construimos entre todos. Y que esto nos permita situar a los estudiantes como miembros reflexivos y activos de las dinámicas con las que conviven. Deben ser y sentirse motores del proceso de construcción de su subjetividad, de su propia voz como ciudadanos digitales, algo que Ana va a extender después. Y también nos toca, dentro de la propuesta pedagógica, aumentar entre los adultos el conocimiento de la cultura digital, de los usos actuales de la red por parte de los jóvenes, así como de las aplicaciones más populares. Para educar ciudadanos digitales responsables y con voz propia, no es imprescindible saber de tecnología. Créanme, están hablando con una persona que de tecnología no maneja nada. Lo único que es importante, que es imprescindible, es conocer los usos sociales
y la propia realidad digital, de cómo transitar en las redes de manera responsable. Por último, de mi parte, destacamos el valor fundamental que tiene la formación docente específica, porque son cuestiones que si bien todos transitamos en nuestro cotidiano y herramientas que utilizamos para nuestro trabajo, para todos los vínculos y demás, realmente no estamos preparados de una manera específica en estos lenguajes para trabajar como docentes en estos contextos tan complejos, en esta sociedad que va muy rápido en todas estas cuestiones y que no nos brinda herramientas de formación concreta para abordar la problemática que nos toca cada día. Entonces, para poder llevar adelante procesos de trabajo realmente participativos y que sean transformadores de la dinámica escolar y que nos permitan adaptar nuestra planificación áulica, porque en el medio de todo esto todos tenemos que dar el currículum, ¿verdad? Y llevar adelante los temas que tenemos planeados y todo lo demás. La intención es poder sumar herramientas de trabajo para todos los niveles del sistema educativo, para todas las modalidades. Bueno, como decía antes, el lenguaje audiovisual nos permite lógicas de trabajo que tienen que ver con la deconstrucción y la construcción de mensajes, el montaje y la construcción de sentido y la realización integral de producciones que que compartimos. Y bueno, un poquito una presentación como para justificar la propuesta, ponerla en contexto. Le cedo la palabra a Ana. Bueno, buenas tardes a todos. Hasta ahora Paula les dio la bienvenida, yo también quiero hacerlo, pero bueno, voy a continuar como para no demorarnos en esto, ya nos presentaron antes. Voy a retomar un concepto que Paula dijo, que yo iba a retomar más tarde, es esto de qué es ser ciudadanos en entornos digitales. Todos tenemos como muy conocido ya el concepto de ciudadano, ¿sí? Pero ahora, ¿qué es ser ciudadanos en entornos digitales? Sabemos que tenemos, por ejemplo, un DNI, esto de estoquear, le llamamos, ¿no? Y bueno, vamos generando, con lo que vemos, una idea, ¿sí? Una percepción, la identidad de esa persona. Pero está bueno pensar en qué es lo que el otro sabe de mí. Y lo que el otro sabe de mí muchas veces es porque yo lo dije, o alguien lo dijo porque me etiquetó y aparezco en una foto. Entonces, eso es lo que va conformando la huella digital. Les voy a compartir una imagen. Este proceso puede ser un poquito así de ida y vuelta entre imagen y discurso, porque eminentemente en formato imagen, audio y juntando los dos en formato audiovisual, cómo ir desplegando los distintos elementos. Y aparezca en una foto. Entonces, eso es lo que va conformando la huella digital. Les voy a compartir una imagen. Mientras voy tocando, ya llego. Ahí está. Esto es lo que le decía de, bueno, ¿qué es ser ciudadanos en entornos digitales? Y un pie porque es la huella, podría ser también la imagen de un pulgar como nuestra huella digital. Bueno, ¿dónde vamos dejando nuestra huella? Y ahí podemos reconocer iconos, desde Facebook, a lo mejor los que somos un poco mayores, WhatsApp todos tenemos, Instagram, y ustedes pueden reconocer en los iconos. ¿Y por qué recurrimos a los iconos? Porque yo podría estar mucho tiempo nombrando cada uno de ellos y simplemente con una imagen podemos ver qué cantidad de redes usamos y cuántos rastros vamos dejando. Desde los lugares en los cuales nos permiten ser usuarios, pero tenemos que poner nuestro mail. Bueno, ahí ya hay un rastro, ¿sí? Está nuestro mail y somos usuarios de. ¿Qué pasa con nuestros alumnos? Bueno, primero tenemos que ser nosotros muy conscientes de cuál es la imagen y por eso empezar a charlar con ellos, a ver, bueno, ¿y cuál es la huella que ustedes dejan? También como medida de cuidado,
y no para hacer de las redes el cuco o todo lo que tenemos que tener miedo, sino sabiendo que hay mínimas cuestiones que tenemos que cuidar. Por ejemplo, la privacidad en el ciberespacio, que para nuestros alumnos es saber que si tienen una clave, la clave no se dice ni al mejor amigo, ni a la relación que tengo en este momento, a lo mejor a un adulto en casa sí, cómo generar esa clave, no poner datos que sean muy identificatorios de nuestra identidad, cómo manejarnos en esos entornos. Hay algo que llamamos netiquetas, que seguramente ustedes saben ya interpretar muchas de ellas y les puede pasar. Por ejemplo, cuando recibimos un WhatsApp, si está todo escrito en mayúscula, o un mail, ¿cómo se interpreta eso en este entorno? Y se interpreta como si fuera un grito, hay algo que está fuera de lugar, no es un tono exacerbado, no lo escuchamos al tono, pero lo tenemos decodificado en una letra imprenta mayúscula. Bueno, esos son cuidados a tener en cuenta. En el link en el que ustedes se inscribieron había un enlace a un aula virtual donde todo eso está muy desplegado, nos llevaría muchísimo tiempo pasar por todos esos puntos ahora, por eso voy a pasar muy rapidito. En esta ciudadanía sabemos que corremos riesgos. Bueno, solamente saberlos, y acá los voy a enunciar rápidamente y me voy a detener recién en el último. ¿Qué es esto del ciberacoso? Sabemos lo que es el acoso escolar. Bueno, ¿puede suceder que haya acoso en las redes? Sí, de la misma manera, pero ese ciberacoso siempre es entre pares. ¿Qué pasa cuando no es entre pares? Es lo que llamamos grooming. Hay un adulto acosando a un menor. Sexting estuvo en los medios con esta cuestión pandémica y este cuidado que tenemos que tener y que muchas veces los adolescentes no tienen y creen que es amor compartir una imagen más íntima. Tenemos que ser muy conscientes que toda imagen que sale ya no la podemos recuperar, ¿sí? Porque esa persona se la pasó a otra y a otra y a otra y no puede volver, ¿sí? Eso es un riesgo. ¿Es para tenerlo en cuenta? Sí. Y es para educar también. A lo que todos estamos expuestos en estos días es a las noticias falsas. Y las hay en todos los formatos posibles. Si ustedes se fijan en la imagen, tarjeta roja del mate, dice, y aparentemente, por el contexto, esta es una noticia sacada de la web. ¿Por qué pensamos que está sacada de la web? Por las cuestiones paratextuales, dice compartir en Facebook, al lado hay otras noticias. Tarjeta roja al mate, la imagen de un mate, y habla sobre la curva de contagios por COVID-19 y que se van a sacar de góndolas y de comercios mayoristas la venta de yerba mate para de esa manera aplanar la curva. Bien. Esta noticia está creada en un sitio web de uso libre, no necesitamos siquiera tener un usuario para eso, ¿sí? Se llama 12minutos.com. Si quieren anotarlo, 12minutos.com, ustedes después prueben. Lo que necesitamos ahí es poner un título, en este caso tarjeta roja al mate, un título que llame la atención, ¿sí? Se acompaña de una imagen que está sacada de la web y ahí sí escribimos el texto que nosotros queremos. ¿Por qué decimos esto acá? Digo, hay veces que necesitamos con nuestros alumnos, para hacernos conscientes de esto, hacer el ejercicio. Y puede ser un ejercicio hecho desde el área de lengua, como, digamos, cómo escribimos una noticia. Pero si esa noticia adquiere un formato y que es compartible en la web, puede circular y estaríamos escribiendo noticias falsas. Ojo, también podríamos escribir noticias que no lo sean. Pero es bueno ponernos en situación de hacerlas. Si yo lo puedo hacer, otro lo pudo haber hecho, ¿sí? Este mismo ejercicio, que acá aparece como una imagen, ¿sí? Está hecho en formato audiovisual. Les voy a mostrar, dura 44 segundos. Ya está disponible en nuestros barrios el nuevo motor híbrido de altísima potencia, desarrollado por científicos de la Universidad de Massachusetts.
Los estudios revelan que puede alcanzar velocidades de hasta 340 km/h, con escasa distancia de frenado y borde automático en caso de peatones y semáforos. Su versatilidad y bajo costo permite ser utilizado en autos de alta gama, camiones, motos y bicicletas. Yo te he contado, re fuerte. Y pasando los árboles por el costado. Eso fue un truco. Y yo puedo hacer un truco, otro también. Estoy dejando de compartir pantalla. Ahí está, ahí vuelvo a verlo a ustedes. En los dos ejemplos, son dos ejemplos en formatos distintos, ¿sí? Uno fue hecho en la web y genera una imagen que tiene un enlace y lo podría compartir. El otro fue hecho en una escuela de Santa Fe, con un grupo de alumnos, en el cual trabajamos esto de, bueno, cuáles son las distintas formas de generar noticias falsas. Y acá vemos lo que llamamos esto, que es el montaje. Por lo que mostramos a cámara, veíamos un chico andando en moto y veíamos que la camisa se movía y que un árbol pasaba rápido. Y después de eso ocultamos ese artificio y vimos cómo los chicos mostraron eso. ¿Lo hacemos cómo? ¿Porque es un juego? ¿Porque queda lindo? No, es una manera de poner a los estudiantes en la situación de... Entonces, la próxima vez que yo vea algo, si yo lo pude hacer, quiere decir que voy a empezar a poner en duda eso que veo, ¿sí? Que es una manera de empezar esto que decía Paula, bueno, a formar seres más reflexivos, ¿sí? Pongo en duda lo que veo. Había algo que quería comentar cuando decíamos esto, bueno, el concepto de ciudadanía, ¿sí? Ser ciudadanos en la cultura digital y ser ciudadanos plenos. Se estuvo hablando mucho a raíz de la pandemia que dejó en evidencia esta brecha que hay. Bueno, pero la brecha, y siempre se alude a la brecha por falta de conectividad o por falta de dispositivos, y también hay una brecha que es por falta de conocimiento, ¿sí? Y de autonomía en el uso de determinados dispositivos. Esto para pensarlo porque, sobre todo, digamos, y se parte de un concepto que hoy ya por suerte está desterrado, que era esto de que nuestros alumnos, alumnas, son nativos digitales. Una categoría que ya se vio que no existe, ¿sí? Porque saber usar algo no siempre lo sé, o sé usarlo para un determinado propósito, sé jugar, cómo crear un documento, cómo compartirlo. Y eso, ¿dónde lo ubicamos en el sistema educativo? ¿Quién lo enseña? ¿Lo sabemos los docentes? Muchas veces creemos que, bueno, los chicos manejan todo. Y nos damos cuenta que no, o a lo mejor puede ser en el nivel medio que ya tengan más autonomía. ¿Qué nos pasó ahora en este contexto de pandemia? El nivel primario. Tenemos a los padres, a las madres, tíos, hermanos mayores en casa tratando de mediar en esto. Y bueno, ¿por qué? No solo porque no todos tienen acceso a la conectividad y a los dispositivos, sino porque aquel que lo tiene tampoco sabe el uso adecuado de las distintas herramientas. Bien, voy de nuevo a compartirles pantalla. Perdón por este ida y vuelta, pero este entorno es así. Falta el mate. Falta el mate. Hasta entre nosotras falta el mate. Sí. Bien, entonces decimos que es bueno incorporar el uso de material audiovisual en el aula. Y cuando decimos eso, en general siempre pensamos en el video, y está bien, pero como material visual también tenemos las imágenes. Y hay muchos decires entre nosotros, que está esto que todos han escuchado y hemos dicho, una imagen vale más que 1000 palabras,
Sí, vale más que 1000 palabras cuando podemos interpretar esa imagen. ¿Qué pasa? No siempre es suficiente ver para saber. Si veo, interpreto. Buscaba este ejemplo, no sé si ustedes, digamos, no tenemos acá en este contexto la posibilidad en este momento del intercambio, pero cualquier ojo desprevenido podría ver solo un mural pintado, tenemos agua y un niño que está, ese ojo desprevenido podría decir que es un niño que está durmiendo. Bueno, no. Probablemente hayan visto, esta es la imagen de un niño que fallece tratando de llegar a aguas cruzando el Mediterráneo, y fue medio ícono, ¿sí?, de todas esas muertes injustificadas. Bueno, podríamos estar mucho sobre esto, pero a lo que voy es, ¿sabían que era ese niño? ¿Y dónde está esta imagen? Esta imagen está frente a un banco europeo. ¿Por qué? Porque hay intereses, obviamente. Entonces, no es una imagen en cualquier lado y no dice cualquier cosa. Pero para poder interpretarla, tengo que conocer el contexto. Entonces, mi conocimiento previo sobre el mundo, sobre las experiencias, van a hacer que lo que yo vea tome un valor distinto de acuerdo a ese conocimiento. Interpretamos lo que vemos en base a eso, a nuestros conocimientos previos. Les voy a mostrar otro ejemplo. Esta imagen les fue mostrada a niños y niñas de 6º grado, ¿sí?, solamente la imagen, y qué podían inferir de esto, qué era, y era una guerra alienígena, había extraterrestres luchando por un lugar. Bueno, fueron innumerables, ¿sí?, las inferencias que hicieron, y la realidad es que la imagen es la imagen del interior de una célula, que se usó después para poder demostrar esto de que la célula es una unidad viva. Pero ese ojo, que no tenía todo ese conocimiento previo, vio otra cosa. También podemos usar, voy a volver acá, perdón. Acá estoy. Cuando hablamos, estos eran 2 ejemplos de imágenes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los videos? ¿Sí? ¿Puedo usar cualquier video que está en la web? Pero no sé, ¿es para uso, fue creado para uso en el aula o no? La verdad es que podemos usar material que llaman material auténtico, que es un material que no fue diseñado para uso en el aula, pero nosotros podemos recortar, ver solamente una parte, para empezar a trabajar algo, podría ser, o podríamos sí elegir un material que esté diseñado o no. De cualquiera de las 2 maneras, tenemos que tener en cuenta, vamos a una pieza audiovisual con nuestros alumnos, es como estar acercándoles un libro. Cuando nosotros les damos de leer un libro, no es que le hacemos entrega del libro y lo leen de acá a 15 días y después charlamos. O bueno, podría suceder, ojalá que no sea así, pero siempre comenzamos con la tapa del libro. Bueno, ¿cuál es el nombre de este video? ¿O cuál es la primera imagen que vemos? Y ahí empezamos con 3 momentos. Está este antes, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para motivar, para despertar todo ese conocimiento previo que tenemos, para trabajar con las inferencias. Y entonces empiezo a tener una idea. Acá no hay cosas correctas o incorrectas. No es que les voy a decir, no, esto está mal, va por otro lado. No, son todas preguntas que quedan abiertas. Como cuando agarramos un libro por primera vez, miramos la tapa, a veces lo damos vuelta, miramos el dibujito a ver si nos orienta en algo, y recién después nos sumergimos en la lectura. Eso sería en un antes. Por lo cual en el durante lo que vamos a hacer es, en el caso del libro es leer, en el caso del video es verlo. ¿Y cómo leemos un libro siempre de corrido? No, cuando estamos con nuestros alumnos hacemos pausa, podemos leer una parte en voz alta. Con el video podemos hacer lo mismo. Podemos pausarlo en determinado momento y decir, bueno, a ver, ¿y ahora qué creen que pasará? O
¿Qué le va a decir? ¿Cuál será el diálogo? Entonces vamos jugando con eso. Podemos también elegir que una parte de nuestros alumnos lo vea sin sonido, ¿sí? Y otra solo de día, lamentablemente ya hemos ido, digamos, creciendo un poco. En las escuelas, hoy vimos un video, qué bien decíamos, pero funcionaba un poco como el chupete, ¿sí? ¿Y qué pasó? Nuestros alumnos después empezaban a desconectarse, porque no había un trabajo previo, no había una manera de trabajar con ese video. Entonces lo que proponemos es esto, hay una sistematicidad, hay una forma de abordar ese contenido que está en formato video, ¿sí? Bien. En ese formato video hay un lenguaje implícito, ¿sí? Que es el lenguaje audiovisual, pero lo vemos en un todo. Cuando empezamos a desagregarlo, ¿sí? Cuando empezamos a dividirlo, a ver cuáles son esos componentes del lenguaje audiovisual, es cuando podemos también empezar a meternos en esta metodología que decía Paula y en la profundidad de cada uno de ellos. Les voy a nuevamente compartir pantalla. Bien, los elementos del lenguaje audiovisual. ¿Cuáles son? Si nos poníamos a pensar y teníamos un ratito, seguramente iban a salir, porque están ahí. Lo que pasa es que en general no nos ponemos a desocultar eso que es lo obvio. Está compuesto por imagen fija, que son esos videos en los que tenemos fotos, o imagen en movimiento, que es la grabación, que sabemos que se crea la ilusión de movimiento, no vamos a entrar si son 24 fotogramas por segundo. Imagen fija, imagen en movimiento, sonidos ambientes, sonidos de un llanto, voces, música y textos o gráficas. Cuando tenemos todos esos elementos que no siempre están todos juntos, por otra, lo mismo con las palabras. Las palabras cobran sentido o mayor sentido si las ponemos en un contexto, qué es lo que fue dicho antes y qué es lo que viene después. Lo mismo con las imágenes. Una imagen, si está acompañada de un sonido particular, cambia el sentido de esa imagen. Entonces, los que nos a ustedes, que para ir pensando, es en términos de una escalera, ¿sí? Allá arriba de toda la escalera está la realización audiovisual integral, el video todo completo, como los que solemos ver, como los que nos llegan. Perfecto, sería genial poder llegar a eso. Pero bueno, sabemos que ese es el último peldaño de la escalera, pero podemos empezar por lugares más sencillos. Y ahí es donde vamos. Si tomamos del lenguaje audiovisual la imagen fija, ustedes, si tuvieron, seguramente que sí, posibilidad de trabajar con las netbooks, de contestar igualdad, habrán visto que tenemos dentro de las aplicaciones para dibujar, está el Paint y el TuxPaint. TuxPaint es una aplicación también de descarga gratuita, pero está desarrollada para el uso con niños. ¿Por qué? Porque si bien tiene iconos y tiene letras, para el que ya puede leer, también tiene un manejo muy intuitivo. ¿Y qué podemos hacer con un dibujo? Bueno, en esta imagen que ustedes están viendo ahora, fue usada por un grado, creo que segundo grado, para trabajar la comprensión lectora, digamos, y también nociones matemáticas de espacio, ¿sí? Figuras y espacio. Entonces los estudiantes tenían un texto que nombraba un personaje, ahora le podemos poner Enrique. Enrique tiene por cuerpo un círculo de tal tamaño, de tal color, sus brazos son dos rectángulos, ¿sí? A la izquierda o a la derecha hay un árbol, ¿sí? El árbol tiene pocos frutos, muchos frutos, todo eso en la lectura
¿cómo sé si se comprendió, si se comprendieron esas nociones? Bueno, mediante el dibujo puedo chequear eso. Son, a lo mejor, no las formas más tradicionales, ¿sí?, de acceder a lo que llamamos el desarrollo de la comprensión lectora, pero también puede ser como uno de los usos que le podemos dar a estas aplicaciones de dibujo en la compu. ¿Por qué? Porque, bueno, por esto que les decía antes, esta brecha, ¿sí? También hay que enseñar a usar las distintas aplicaciones. En esta otra imagen que ven, seguramente todos y todas han usado el Paint para algo. Una de las herramientas más sencillas de dibujo presente en todas las computadoras, netbooks. Bien, ¿para qué lo puedo usar? ¿O por qué lo puedo usar? Lo primero que ven, hay dos imágenes, ¿no? La primera es una imagen, está el sol, la lluvia, el río. Bueno, ¿qué pasa si estoy dando el ciclo del agua? ¿Qué le falta a eso? Podríamos ponerle flechas, podríamos ponerle números para un número de orden, podríamos poner en texto, ¿sí?, cuál es el proceso. Bueno, si yo puedo hacer eso es porque comprendí cómo es el ciclo del agua. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy volcando en otro formato ese aprendizaje que si no podrían ser, bueno, a ver, chicos, ¿cómo es el ciclo del agua? O la docente muestra el ciclo del agua. Si podemos hacerlo, traspolar ese conocimiento a una imagen, vamos a estar dando cuenta. Entonces, sacaron una foto, todos tenían en su computadora la foto, y fueron agregando burbujitas de pensamiento o de diálogo respecto a cómo interpretaban o qué interpretando esa persona o estaba pensando esa persona de acuerdo a la posición que ocupaba. De nuevo, a través de una imagen trabajamos un contenido. Hasta ahora vimos entonces trabajar con la imagen y lo que yo les decía que era la imagen fija. Pasamos por TuxPaint, pasamos por Paint, en cómo podríamos construir infografías, pasamos por la cámara de fotos, cómo fue usada para ver lo gestual, y vamos a ir a el otro elemento que es el sonido. Les voy a compartir un pequeño videíto, no se hagan muchas ilusiones, no es que ustedes no ven, no se ve, ¿sí? Es solamente para escuchar. A ver si lo pongo sobre esta flechita. Recién debe estar oculta ahí. Se anuncia la partida del autobús con destino a Mar del Plata. Alfabetización audiovisual, si ellos querían contar algo, bueno, en sonidos. ¿Cómo se hace esto? ¿Tiene una gran complejidad? No les... Después, si quieren, les podemos dejar el enlace de la pieza completa en donde los vemos a los chicos haciendo los sonidos. Por ejemplo, hay una parte que se escucha un cierre y entonces con el teléfono, ¿sí?, la grabadora de voz del teléfono, se fueron registrando todos esos pequeños sonidos. ¿Que cómo se hace después? Bueno, porque los tengo por separados. Bueno, ¿cómo los pongo juntos?
Hay una de las aplicaciones también presentes y de descarga gratuita, que es Audacity, que nos permite esto, editar sonidos, poner uno encima del otro, el otro después, para generar esta ilusión de que todo va sucediendo junto. Bien, ¿y esto para qué lo usamos en la escuela? ¿Para qué lo podemos usar? Cada uno de ustedes puede haber imaginado cuestiones distintas. ¿Qué imaginaron? ¿Puedo escribir algo a partir de esto? ¿Esta escena puede ser parte de un cuento? ¿O hay un diálogo en esta escena? Digo, se puede utilizar el sonido como disparador para otras. O podría ser un podcast que trabajamos con sonido. ¿Y qué es? Y bueno, en el caso del podcast podemos trabajar solamente con sonido, pero también con las voces. La aplicación para crear esos podcasts puede ser el Audacity. De nuevo, seguramente lo tienen, y si no, es de descarga libre y es de fácil uso. Hoy por cuestiones de tiempo, a lo mejor en otro momento, si nos volvemos a encontrar, podríamos hacer, digamos, procesos de trabajo que tengan que ver con cada una de estas aplicaciones. Sí, si ustedes entran o ya tuvieron la oportunidad de entrar al aula virtual, esa que les pasamos el link, están tratamos de poner tutoriales tanto en formato PDF como en formato video, sabiendo que probablemente para la edad de ustedes lo que más consumen es el formato video. Ahora, si nos centramos en los docentes, que ya estamos como en otra franja etaria, necesitamos el PDF con el paso a paso e ir marcando. Bueno, están las dos opciones. De todas las aplicaciones están los PDF. Bueno, simplemente hasta ahora vimos imagen fija. ¿Qué puedo hacer? ¿Y con qué aplicación? Y sonido. Ahora, en algún momento se junta eso, ¿sí? La imagen y el sonido. Ustedes me conocieron, sí, porque acá Viviana me presentó y dijo... Sí, dice que más o menos. Bueno, yo los voy a invitar a conocerme de una manera particular en la cual no me van a escuchar a mí hablando, ¿sí? Solamente van a tener imagen fija, intervenida en Paint. Quiere decir que le agregué ciertos iconos que ustedes van a poder decodificar porque son de uso, digamos, son conocidos, digamos hasta ahí. Van a ver otras imágenes que acompañadas de determinada música van a tener una significación, ¿sí? Y no otra. Bien, los invito a hacer ese proceso, después, si quiere alguna, me dicen lo que interpretaron, ¿no? Ahí vamos. Ay, qué lento que se hace esto. Ahí vamos. Bien, dejo de compartir la pantalla. Si hay alguien que se anime a decir qué es lo que entendió, es bienvenida. ¿Alguien se anima? Abre su micrófono. ¿Sí? No. Sí. Acá. Dalma, Jennifer, a ver, ¿cuál es? Bueno, Hola. yo... Ambas, de a una, ambas. Bueno, un poquito cada uno también puede ser. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Jennifer. No sé si estaré bien en lo cierto, pero bueno,
descifré que puede ser que tengas un nene y una nena. ¿Te gusta la natación? ¿O haces natación? ¿Te gusta leer? ¿Viajar? ¿No te gustan las arañas, las tormentas? Y que alguien hable fuerte o grite. Que no me dejen hablar. O que no te dejen hablar. Eso, Que no me dejen hablar. o que no te dejen hablar. Eso es lo que me pareció a mí. Bien, ahí Gracias. me está poniendo en el chat, más o menos las interpretaciones. Dalma, ¿hay algo para agregar? No, iba a decir exactamente lo mismo. Bien, a ver si lo que Franco... No identifiqué si era un nene o una nena, sino como que tenía dos hijos. Pero Bien. no llegué a ver si era una nena y un No nene. se podía identificar. ¿Alguien adivinó de qué cuadro soy? News. Bien. La censura de opinión, dijo Franco, él se dio cuenta, bien, perfecto, estoy leyendo ahí en el chat. Bueno, vieron cómo salieron cosas de mí y yo no hablé, ¿sí? Interpretamos cuáles eran las cosas que me gustaban porque a mis fotos le agregué una carita sonriente y la música acompañó ese sentir. Y lo que no me gusta, le dibujé unos rayitos, ¿sí? Una carita así, la boquita hacia abajo. Bien, esto es un ejercicio que lo hicimos de dos maneras. En nivel medio les pedimos sí que ellos crean para presentarse, sin necesidad de hablar. ¿Por qué hicimos esta trampita sin necesidad de hablar? Para poder recurrir a los otros elementos del lenguaje de una manera más significativa, porque si yo lo puedo resolver con la palabra, ya no tengo que hacer, digamos, recurrir a todos esos otros modos de expresión y elementos. Y en la escuela primaria les pedimos que se sacaran una foto con la camarita, la misma que tienen ustedes ahí, a la netbook, se sacan una foto con una captura de pantalla y que le agregaran elementos a esa imagen. Muchos se agregan bigotes porque quieren ser más grandes, otros los colores del cuadro de fútbol, o si eran 7 estrellas, los de uno, bueno, todos esos, digamos, elementos que hablen de ellos. Y después les pusimos con un pen, así, en cada compu, carpetas de imágenes, una carpeta con imágenes de un asado, de la pelota, de una víbora, de una tormenta, digamos, muchas imágenes, tantas como 100, les digo más o menos, y otra carpeta con sonidos. Entonces, lo que ellos crearon es mi carpeta digital, se llamaba la actividad. Entonces, también, porque referimos a esto, ¿cómo creo mi carpeta? Tengo que saber crear una carpeta, ponerle un nombre, cómo copio de un lado y pego en el otro, ¿sí? Todas esas cosas que tendrían que estar en nuestras currículas, eso que hablábamos al principio, y que tenemos esta manera de hacerlo. ¿Qué pasa si queremos complejizarlo un poco? Y no hablo de quién soy yo, no hago la carpeta digital acerca mío. ¿Cómo sería la carpeta digital la de Macacha Güemes, la de Darwin o la de Cenicienta? Digo, nombro distintos porque puedo recurrir a la literatura, a las ciencias, a la historia, ¿sí? Ahora, ¿puedo elegir cualquier imagen? No. Tengo que saber un contenido para buscar la imagen apropiada que hable de, ¿sí? Y ahí le estoy dando un valor a esa imagen. Y si la junto con un sonido, tengo más posibilidad de expresión. Y fíjense que si lo manejamos solamente con carpeta de archivos, no tengo que recurrir a la K, y que a lo mejor si hay un otro encuentro podríamos ver que tiene que ver con la edición, ¿sí? ¿Qué pasa con esto de la edición? Es como el gran miedo, pero yo no sé editar. Aún así, hay muchas cosas que podemos hacer con el formato de la cámara fija, ¿sí? Así como ustedes me están viendo ahora, si yo les pregunto a ustedes en un listos, preparados, ya.
¿Quién se anima a hablar un minuto sobre Vygotsky? ¿Sí? Sí, se ríe. Bueno, ¿qué pasa? Lo primero que nos va a pasar es que nos vamos a reír, nos vamos a poner nerviosos y todos sabemos sobre la zona de desarrollo próximo, ¿sí? El andamiaje, está bárbaro. Pero cuando se enciende la cámara, eso que digo, ¿sí? Tengo que buscar la manera porque el discurso oral es distinto al discurso que vi escrito, ¿sí? Y a lo mejor puede ser hasta una instancia de evaluación. Muchas veces los profes nos decían, y bueno, pero lo leen. Bueno, está bien. Ponen un afiche atrás, porque pensaban todos los artilugios, un afiche escrito y lo van leyendo. Bueno, pero tuve que primero investigar Vygotsky. ¿Qué es lo central que puedo decir sobre Vygotsky? En un minuto. En un minuto, sí. Y lo que yo escribí en un afiche, seguramente lo voy a tener que extender en este tiempo, que es un minuto que parece poco, pero después, cuando se enciende la pantalla, es mucho. Entonces, si hicieron el cartel, bienvenidos si se hicieron el cartel. Está bien, no importa. Podría ser, esto pensando ahora y porque también nos atraviesan estos días, ¿cómo evaluamos? Si no los tenemos ahí. Bueno, en formato audiovisual podría ser una opción. Después, mediante lo lúdico, no sé ustedes porque son jóvenes, pero acá mi compañera que no es tan joven, igual ella no conocía ni sí ni no, ni blanco ni negro. Bueno, ahí Viviana lo conocía. Les explico al resto por si no lo conocía. ¿Qué pasa? Podemos haber leído todos, ¿sí?, el mismo material. Prendemos la cámara, vamos nosotras dos. Yo le tengo que hacer preguntas a ella de contenido, ¿sí?, para que desarrolle contenido, pero de alguna manera obligarla a que tenga que responder sí o no. Pero no lo puede decir. Entre los adultos, y porque tenemos mayor dominio del lenguaje, puede ser menos entretenido. ¿Qué pasa si se lo decimos a un niño? ¿Y por qué grabarlo? Porque tenerlo en formato audiovisual hace que podamos volver a eso. Y entonces, ¿y por qué te equivocaste? ¿Y qué dice? A ver, vamos a hacer todas las opciones de, en vez de decir sí, ¿qué podemos decir? O en vez de decir no, ¿qué podemos decir? Y vamos a estar trabajando sobre un determinado contenido en una forma lúdica y a su vez trabajando el discurso oral y las distintas maneras de poder expresarnos. Con cámara fija, ¿sí? No necesitamos ahí complejidades de edición. Entonces dijimos, esto como listos, preparados ya, sobre Vygotsky, ni sí ni no. Después hay un formato que es bastante también sencillo, y seguro que todos jugaron con las linternas cuando eran más chicas. Nos ponemos la linterna acá abajo y asustábamos, si bueno, ¿qué pasa si podemos contar historias, leyendas? Estas leyendas necesitan sobre algo. Y de nuevo, la cámara se va a prender y voy a titubear, me voy a reír, tengo que preparar ese discurso. Y aparte le agrego